La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Resistencia. Nos hemos unido a vosotros gracias a la insistencia de nuestro hijo Ricardo, un expatriado en Oslo. Mañana es su cumpleaños y nos ha parecido que hacerlo mecenas de La Cafetera sería un buen regalo. Oíros cada mañana nos saca de la indiferencia y despierta nuestros sentimientos de justicia, respeto y solidaridad. Gracias por acercarnos a nuestro hijo y por vuestra compañía. Buen fin de a todos. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Ya hemos acordado potenciar los planes de pensiones de las empresas, que en Europa funcionan muy bien y que en España no funcionan bien. Hay que potenciarlos, hay que favorecer que los trabajadores tengan una mochila que se llevan a la empresa a donde van con un fondo privado. El sindicato cree que es posible armar otra vez un consenso en el marco del Pacto de Toledo, que debiera ir acompañado también de un hipotético consenso con las organizaciones sociales y con los agentes sociales. A eso es a lo que se tiene que dedicar el gobierno. Así como creo que se dan prácticamente todas las condiciones que configuran, y lo veremos al resultado de la investigación, la sedición, y es muy evidente que ha habido malversación de caudales públicos, creo que la rebelión, la perfección, de acuerdo con la redacción del 95 de la rebelión, creo que es un delito difícilmente probable. El señor Puigdemont tiene que dar la cara, y le digo al señor Puigdemont que se olvide de ser presidente de la Generalitat, porque ha perdido las elecciones, porque las ha ganado Ciudadanos, porque está huido de la justicia en Bélgica y porque a estas elecciones se ha presentado en una coalición electoral con Convergencia Democrática de Cataluña, que acaba de ser condenada a pagar más de 6,5 millones de euros por corrupción. La primera pregunta, per això m'agradaria dirigir-me al senyor Carles Puigdemont, és si està afiliat al PDeCAT. I la segona, si el senyor Puigdemont és la cara visible d'aquesta coalició entre Convergència i el PDeCAT, si farà alguna declaració tenint en cuenta que hi ha un partit en aquesta coalició que està condemnat per corrupció. Yo creo que el mayor error que hemos cometido es que no hemos logrado hacer que la agenda social, digamos, estuviera como un elemento fundamental en Cataluña y en España. Ha desaparecido la agenda social. En una entrevista en otra cadena de televisión, las candidatas de Esquerra Republicana y de Ciudadanos desconocían la tasa de paro en Cataluña. Bueno, es un fracaso por nuestra parte no conseguir hablar pues de que en España tenemos unos niveles de paro del 17,4%, cuando la media europea es del 7,4%, unos niveles de pobreza energética, unos niveles de precariedad en el empleo gravísimos, y que aquí solamente se hable de las banderas. Buenos días, osos y osas, salgan de la hibernación. Levántense, estírense. Es que en días como estos, mira que me ha costado levantarme hoy, y además por la cara que veo de María.es, creo que no ha debido ser. Me estás dando así como un poco de miedo, Mary. Yo me puedo quedar aquí. He dormido fatal hoy. ¿Has dormido mal? Sí. ¿Has tenido pesadillas? Sí. ¿Sí? Sí. No es bueno tener pesadillas. No.
Bueno, pues vayan desperezándose. Muy buenos días a todas, bienvenidas una mañana más a este programa La Cafetera, el lugar en el que nos juntamos los proscritos del bosque de Sherwood, aquí en el Nido del Halcón. Ha habido debate, como Pachi Freites había bautizado al Nido del Águila, ha habido gente que ha dicho, no, que así se llamaba el refugio de Hitler, así que había quien proponía el Nido del Colibrí, pero nos parecía que era como un poco así, un poco fino, y entonces alguien ha dicho el nido o el hueco del halcón. Ahora revisamos qué es lo que ha dicho. Bueno, pues salgan de las profundidades de Sherwood, coloquen unas tazas de café esta mañana. Sí, hay que desperezarse con un poquito más. Estamos con las legañas ahí pegadas, un poco estirados. Y hay que desperezarse porque nos espera una interesante, divertida, singular, siempre animada jornada. Así que salgan de las profundidades de Sherwood proscritas, colóquense en torno a la mesa, compartan nuestras tazas de café. Vamos a hablar de muchas cosas. Hay asuntos, ya sabéis que hoy tiene que configurarse la mesa del Parlamento de Cataluña, algo mencionaremos sobre eso, pero también ha habido una propuesta del gobierno para calcular la pensión con toda la vida laboral. Lo dijo ayer Fátima Báñez. Ha habido un lío monumental, lo dijo en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, pero es que a esta polémica se ha sumado la siempre bien llegada Celia Villalobos, la siempre oportuna Celia Villalobos, que nos ha dejado un auténtico titular, decía Celia Villalobos en los desayunos de Televisión Española. Tenemos la obligación de decirle a los que hoy tienen 45 años, cuidado, preocuparos del ahorro. Y ahí vamos a tomar medidas importantes en el Pacto de Toledo, para favorecer el ahorro de los trabajadores. Por ejemplo, de muchas medidas. Ya están acordadas, ya hemos acordado la separación de fuentes, ya hemos acordado potenciar los planes de pensiones de las empresas, que en Europa funcionan muy bien y que en España no funcionan bien. Hay que potenciarlos, hay que favorecer que los trabajadores tengan una mochila que se llevan a la empresa a donde van con un fondo privado, que no necesariamente tiene que ser del banco, sino que un fondo de la empresa donde tú puedes meter dinero y cuando te jubilas, si la pensión ha bajado, como ha pasado en Alemania, como ha pasado en Francia, como ha pasado en Grecia, como ha pasado en Italia, pues usted tiene un complemento que se ha elaborado a lo largo de su carrera profesional. Y eso es muy positivo, porque además en este momento hay ya un número importante de pensionistas que están más tiempo en pasivo, es decir, cobrando la pensión, que en activo, trabajando. Y es que sois unos caras, estáis más tiempo cobrando que trabajando, decía la que propone que llevemos una mochila más. Como nos faltan pocas mochilas, como tenemos pocas, pues le añadimos todavía más peso. Bueno, primero la que pillamos con el Candy Crush, es decir, que cobrando tanto dinero como cobraba, ¿no? Ella como vicepresidenta del Congreso cobraba más de 7.000 euros al mes de dinero público, precisamente, y por eso seguramente ella tenga la mochila muy llena. El problema es que la mayoría de españoles no la tienen tan llena y por eso nos supone una injusticia tener que recurrir a un plan de pensiones privado al que ella no tendría ningún problema porque ha cobrado ese dinero, sin embargo la mayoría no tenemos esa mochila. Pero si además la estafa está en el punto de partida. Las pensiones no es un regalo generoso del gobierno. La pensión es un dinero que tú has ido entregando a lo largo de toda tu vida laboral. Es decir, si alguien te la hurta al final de la vida laboral, lo que está haciendo es robarte la cantidad que tú aportaste. Así que, en términos de filosofía política, es una estafa perfectamente diseñada porque ya se ha introducido en el lenguaje coloquial. No podemos... Claro, es que vivimos demasiados años, ya, y hemos aportado durante muchísimos años la parte que nos toca. Pero decía Celia Villalobos, yo me quiero jubilar con 80. Es lo que nos faltaba, Celia. Yo te sugeriría que te tomases algo menos de trabajo. Cuando llegue su jubilación, que puede ser con 70 años, puede ser con 82. Yo me quiero jubilar con 80 años. Yo tengo ya 68 años. ¿Alguien diría que yo tengo 68 años? Bueno, pues estoy divina de la muerte. Fátima Báñez, la mejor ministra de Empleo que ha pasado por este país. Y lo digo con absoluto convencimiento y he sido portavoz de empleo y he conocido un montón de ministros de trabajo. Como esta, ninguno. Ninguna, desde luego, porque nadie se habría atrevido a ir tan lejos. Ayer, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, el lunes fue, porque pues miércoles, pero el lunes sugirió en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo extender de forma voluntaria toda la vida laboral el periodo en el que se computa para calcular la pensión inicial de los nuevos jubilados. Y Báñez destacaba que algunos trabajadores han tenido cotizaciones muy altas a principio o a mitad de su vida laboral. Creedme que cuando ella está sugiriendo que se puede hacer de otra manera el cálculo, no lo está haciendo en base a esos trabajadores, porque nadie pretende que salga más dinero del Estado. Con esta iniciativa lo que se pretende es que salga menos dinero del Estado, así que no deben ser muchos los que se beneficien de eso. Alguien lo ha debido calcular. Y decía,
es que hay gente, dice, que se han visto afectados por despidos o han pasado de ejercer una actividad por cuenta propia y eso ha disminuido sus cotizaciones, entonces se puede revisar el cálculo con toda la vida laboral. Es un pequeño primer paso que deterioraría, en todo caso, a todos aquellos a los que le había sucedido al contrario, y seguramente el cálculo se esté polarizando en torno a eso. Unai Sordo es el secretario general de Comisiones Obreras sobre las pensiones. Defendía, eso sí, que lo que hace falta es consenso con todas las fuerzas sociales. Pero nosotros ya hemos dicho dónde se situaría, o dónde debiera situarse ahora la opción de existir, que yo creo que debiera existir, de recomponer un consenso en marco del Pacto de Toledo. Y evidentemente no es por abrir el periodo de cálculo de la base reguladora a toda la vida laboral, sino tiene que ser fundamentalmente en plantear un acuerdo de cómo se mejora la estructura de ingresos del sistema y cómo se revierten los efectos de la reforma que dinamitó el consenso que existía en España en materia de pensiones, que fue la del Gobierno en el año 2013, vinculado al índice de revalorización de las pensiones y vinculado al factor de sostenibilidad tal como lo tiene formulado el Gobierno en ese terreno, ¿no? El sindicato cree que es posible armar otra vez un consenso en el marco del Pacto de Toledo, que debiera ir acompañado también de un hipotético consenso con las organizaciones sociales y con los agentes sociales, ¿no? A eso es a lo que se tiene que dedicar el Gobierno. Bueno, pues es la última polémica, la última explosión, la última gran cortina de humo también. Paralelamente, además, se está produciendo en el Parlamento catalán, ya lo sabéis, este debate para elegir a la mesa del Parlamento, al presidente del Parlament. Ayer llegaron a un acuerdo para investir a Puigdemont al frente del Parlament, aunque esto todavía no está totalmente despejado. Aquí hay algunas dudas sobre si el acuerdo al que llegaron Junts per Catalunya y Esquerra Republicana implicaría necesariamente eso. Lo que sí parecen haber alcanzado es un pacto para elegir a Roger Torrent de Esquerra Republicana como nuevo presidente del Parlament, que se va a constituir hoy. Y hubo ayer un comunicado conjunto de ambas formaciones, anunciaron acuerdos en la línea de restitución de las instituciones. Pero claro, decía, mientras tanto, con las pensiones, el pensionazo resonando, por eso hemos elegido hoy un hashtag, almohadilla, la cafetera, el pensionazo. Almohadilla, la cafetera, el pensionazo. Y te pedimos que lo utilices para participar en esta asamblea paralela que se genera en torno al programa. Nuestros analistas de cabecera, el CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía y que participa a través de este hashtag en las redes sociales. Y también nos pedimos notas de audio. ¿Qué te parece? El pensionazo de Celia Villalobos. Sí, de Fátima Báñez, ¿qué os sugiere? 627-002-002 627-002-002 es el WhatsApp del programa y ya sabéis que allí podéis dejar vuestras notas de audio y en estas notas de audio pues nos hacéis llegar qué es lo que os parece como esto. Buenos días, amigas de la cafetera. Sobre las palabras de Celia Villalobos es muy sencillo. Si quieren que ahorres para pagarte tú tu propia jubilación, pues que dejen de cobrarte para pagar la jubilación. Yo creo que esto debería ser lo que tú cotizas que cuente para tu propia jubilación, porque si no, no entiendo el sistema. Un saludo a todas. ...627-002-002... ...627-002-002... el WhatsApp del programa. Pues el sistema es el siguiente. Sigue pagando lo que pagabas antes, pero vas a necesitar una pequeña mochila. Vas a ser como Mochilo, el de los frutis. Necesitarás una mochila pues para complementar las bajas pensiones que te vamos a dejar. Fíjate que siempre hay una cierta sofisticación en la manera en la que se utiliza el lenguaje con frecuencia cuando se quieren reconvertir algunas cosas, como en este caso de reconvertir las pensiones hacia los planes de pensiones privados. Pero se están utilizando términos que son bastante inapropiados. La mochila con la que vas a tener que cargar en tu vida laboral se está utilizando, no hay ninguna habilidad en esto. Es tan burdo que ni siquiera lo han sofisticado demasiado. Bueno, el caso es que las pensiones, 627-002-002, así que os pedimos sudadita. Ángel, Isabel, Vicente, Libertino, Pablo, Elena, Ramón, Trieste, David, Paco, Chentinger. Bueno,
os pedimos que participéis, el Notas, Elena Noruega, José Espronceda, Dr. Jekyll, y nos hagáis saber cuál es vuestra opinión y así podemos conformar, Sergio Vinuesa, podemos conformar. Un saludo muy especial, muchísimas gracias por incorporaros al programa. Tenemos muchas cosas de las que hablar todavía, porque mientras tanto, en efecto, se conforma el Parlament catalán, la mesa del Parlament, y esto, claro, nos tiene muy atentos. Pero ayer entrevistaban a Iglesias en Telecinco, a Pablo Iglesias, Podemos, en Telecinco, y decía, está ocurriendo algo. Hemos estado hablando mucho de las banderas, pero se nos ha olvidado hablar, y él lo atribuía como una de las razones por las que el resultado electoral de Podemos en Cataluña no había sido bueno. Hemos hablado mucho de banderas, ha estado en el debate, y hemos hablado poco de las cuestiones que realmente afectan a los ciudadanos. Iglesias, en Telecinco. Yo creo que el mayor error que hemos cometido es que no hemos logrado hacer que la agenda social, digamos, estuviera como un elemento fundamental en Cataluña y en España. Ha desaparecido la agenda social. En una entrevista en otra cadena de televisión, las candidatas de Esquerra Republicana y de Ciudadanos desconocían la tasa de paro en Cataluña. Bueno, es un fracaso por nuestra parte no conseguir hablar pues de que en España tenemos unos niveles de paro del 17,4%, cuando la media europea es del 7,4%, unos niveles de pobreza energética, unos niveles de precariedad en el empleo gravísimos, y que aquí solamente se hable de las banderas. No podemos permitir que nos vuelva a pasar que con una fuerza política tan fuerte como nosotros, en España nos hable del paro, no se hable de la vivienda y no se hable de que la corrupción implica que a la gente que nos está viendo en sus casas les están robando 2.000 euros al año. Sea la corrupción de Convergencia o la corrupción del Partido Popular. Cuando nosotros conseguimos que nos roben la cartera y que solamente se hable de banderas, en lugar de hablar de las cosas de comer, de las cosas que le importan a la gente, entonces nos equivocamos. A Podemos, que se le pedía un análisis sobre lo que había ocurrido en las elecciones en Cataluña, lo hizo Iglesias este fin de semana tras el Consejo Ciudadano y lo volvió a hacer ayer en Telecinco, diciendo quizá hemos colocado el foco de atención en el debate que de forma un tanto artificial se estaba generando en torno a un único asunto. Por eso esta batalla de dos grandes bloques que se ha vivido en Cataluña y que no ha terminado todavía, porque el debate sigue todavía presente en la actualidad española, pero ha desviado la atención sobre otros temas que afectan directamente al ciudadano. Sea como fuere, el caso es que es un asunto que sigue colocado todavía en las portadas de los periódicos. Hoy, en el periódico El País, el separatismo desafía la ley y pacta elegir a Puigdemont, dice el periódico El País. El expresidente convence a Esquerra Republicana para ser investido por vídeo en contra de los letrados. El acuerdo sitúa al diputado Roger Torrent como nuevo presidente del Parlament y la corrupción y las deudas obligan a Convergencia a poner en venta sus sedes. También Boadella, presidente de Tabarnia, a los ciudadanos de Cataluña, no soc aquí, dijo Boadella. Sabéis que se hizo una presentación en sociedad de este Tabarnia, un concepto que pretende visibilizar desde posición, iba a decir desde el españolismo, pero no me parece tampoco una forma muy precisa de retratarlo, pero bueno, ya sabéis que era una forma de visibilizar una región que querría separarse de una hipotética separación del resto de Cataluña. Y Albert Boadella ha sido el presidente elegido para escenificar que hay algo de teatralización irónica, aunque luego hay gente que se lo está tomando muy en serio esto de Tabarnia. Por ejemplo, los impulsores. Ayer en Telemadrid participó uno de ellos. A raíz de aquello, creo que tuviste algunas pintadas cerca de tu casa y recibiste algunas amenazas. ¿Esto se ha repetido a raíz de convertirte en portavoz de Tabarnia? No, de hecho, esas pequeñas muestras de sentimientos encontrados en mi buzón son cosas puntuales, ni mucho menos la tónica general. No, nada. Así que de vez en cuando intentan por redes sacar trapos sucios de mi pasado o lo que ellos consideran trapos sucios, pero no, simplemente yo me lo miro, es divertido y ya está, y que sigan rabiando por lo que ven. Muy bien, Jaume, pues te agradezco. Así que de los impulsores de esta iniciativa, que tiene una gran repercusión mediática, ya lo habéis visto, que está muy recogido por los medios de comunicación, nos encontramos con este
este asunto. Boadella parodiando la parodia de Puigdemont, dice el periódico El Mundo en su portada. Dice, los impulsores de Tabarnia presentaron ayer a su presidente en el exilio, Albert Boadella, que al grito de basta realizó una brillante parodia de la parodia, dice el periódico El Mundo hoy en su portada. Bueno, es un asunto relativamente anecdótico, pero con la que una parte de la derecha pretende visibilizar el desencuentro frente al independentismo. Y mientras tanto, en la portada del periódico El Mundo, Puigdemont da por hecha su investidura con el voto de Esquerra Republicana. Anuncia por su cuenta un acuerdo para que sea presidente, pero Esquerra no lo ve definitivo. Moviliza en la calle a la ANC para presionar a Junqueras. Y Roger Torrent, el chico para todo de Esquerra, presidirá el Parlamento, dice el periódico El Mundo, titula así. También este otro asunto con el que comenzábamos el programa que tanto nos preocupa. Báñez plantea elegir los 25 mejores años para calcular la pensión. La propuesta de la ministra es voluntaria, solo para los que agoten la vida laboral. Está condicionada a consenso en el Pacto de Toledo. Una cosa que resulta bastante llamativa es la manera en la que, luego, cómo se titula en los periódicos. Báñez plantea elegir los 25 mejores años para calcular la pensión, un regalo generoso del gobierno y de la ministra. Esto lo añado yo, esto no lo pone en el titular, pero tiene que estar uno activado en la defensa, entrenado en la defensa ante ciertas cosas, porque resulta bastante llamativo cómo se aplauden ciertos cambios que el objeto último no es más que el ahorro para el Estado. Así que no puede ser precisamente... No están intentando enviar el mensaje de que se va a gastar más en pensiones, de que se van a mejorar las pensiones, ¿no? Bueno, el caso es que ayer, además, mientras tanto, además de este asunto que también está en la portada del Mundo, pero el foco está calculado, está colocado también en esto. Dice el ABC, el 79% de los españoles a favor de la prisión permanente revisable. Otro asunto que se ha introducido en el debate, al principio de forma sutil, decía María.es ayer, o incluso el viernes, decía, es que resulta llamativo, está pasando algo, porque de pronto, ¿por qué están hablando ahora de prisión permanente revisable si no está en el debate? Dice, ¿están preparando alguna iniciativa legislativa? Porque se están presentando algunas encuestas, se le está preguntando a la sociedad. Cuando eso pasa de una forma casual, pero vemos que empieza algún periódico con una encuesta que ha encargado para esto, alguna declaración de algún político aislada, que pasa en titulares breves, en los teletipos, en las agencias, algo está sucediendo. Pues está hablando mucho de la prisión permanente revisable otra vez. Sí, bueno, de hecho lo veíamos con Andrea Levy, si no recuerdo mal, este pasado lunes. Os contábamos que el fin de semana pasado, pues Andrea Levy había hablado de la prisión permanente revisable, decía que la mayoría de españoles apoyaba esta medida y que de hecho Andrea Levy utilizaba este argumento, el argumento de la prisión permanente revisable, para achacarle a Ciudadanos y ponerla entre las cuerdas, diciendo que que Ciudadanos tendrá que decidirse o a ver si no va a ser un partido serio como el Partido Popular. Es decir, lo están utilizando también para atacar a Ciudadanos, que tanto daño supuestamente les está haciendo las encuestas. Así que vamos a unir cosas aparentemente desconectadas. Primero, declaraciones de algunos políticos de forma aislada. En medio de otros temas de debate, Andrea Levy hablaba sobre la prisión permanente revisable. ¿Sabéis qué ha hecho la oposición? Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos. Derogar la prisión permanente revisable, porque para hacer oposición sirven muchos, pero para gobernar en aquellos intereses que defienden la gran mayoría de españoles, como con la prisión permanente revisable, solo vale uno, que ha sido el Partido Popular y que es quien ha llevado a cabo esa reforma. Y ahora no sabremos qué va a hacer Ciudadanos, porque Ciudadanos, a lo mejor ahora que se ha dado cuenta que esa reforma del Partido Popular es la que estaba exigiendo una gran mayoría de españoles, cambia de opinión, que ya sabemos que hay algunos que hacen una política itinerante y fluctuante según sea conveniente. Y hoy nos hemos encontrado con esta encuesta en el periódico ABC. Resulta que también se suma a este rum rum que resuena por los oscuros callejones de la corte madrileña. El 79% de los españoles a favor de la prisión permanente revisable, dice el ABC, según una encuesta de GAD3 para ese periódico, que revelaría que los votantes socialistas son los más favorables a la medida que el partido de Sánchez rechaza, dice el periódico ABC en su portada.
Es una casualidad que, de hecho, uno de los partidos con más representación en el Congreso, pues bueno, sus votantes supuestamente, según esa encuesta, apoyen esta medida que quiere llevar adelante el Partido Popular y que quieren evitar esa derogación. Bueno. Así que, bueno, mientras hay algunos casos, algunos sucesos en las páginas de los periódicos que nos hablan de, bueno, sobre los recorrido judicial que pueden tener, algunos asesinatos, algunas cosas que se colocan frente a la opinión pública junto a esos otros titulares. Bueno, esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando, entonces eres la resistencia. Había quien me decía, dice, hombre, no digas eso porque claro que lo estoy escuchando, si no, no oiría que estás diciendo eso. Pero es una fórmula bonita. Es La Cafetera, y si lo estás escuchando, eres la resistencia. Sigue con nosotros, que todavía tenemos un montón de cosas de las que hablar aquí. Y sobre la noticia que se epicentró hoy en la agenda setting, ya sabéis que hoy va a tener lugar la manera en la que se va a conformar la mesa del Parlament de Cataluña. Junts per Catalunya y Esquerra Republicana llegaron ayer a un acuerdo para apoyar a la candidatura de Carles Puigdemont. En esto coinciden varios periódicos, pero en realidad en el comunicado conjunto las formaciones lo que anunciaban eran acuerdos, decían sí, en la línea de la restitución de las instituciones, pero los diarios apuntaban que el acuerdo alcanzado en realidad no implica a Esquerra Republicana, que Esquerra Republicana apoye la elección de Puigdemont vía telemática, algo que, sabéis, fue rechazado por los letrados de la Cámara. Ayer Puigdemont dijo que los letrados se extralimitaron al considerar ilegal la investidura a distancia, advirtió de que seguirá con su plan de ser reelegido. El expresidente cumplimentó ayer los trámites para obtener el acta de diputado, prometiendo la Constitución por imperativo legal y comprometiéndose a actuar con plena fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña. Es el tema que llevan en portada todos los periódicos y además también estoy viendo en los editoriales. Para el ABC, en ningún caso Puigdemont será presidente. Para La Vanguardia, Cataluña afronta el reto de su relanzamiento, dice, y luego vemos algunas columnas de opinión en la prensa que son verdaderamente el perjurio de Puigdemont. Dice La Razón, también Jiménez de los Santos, ni un paso ni un payaso más. Dice también Navidad en enero, Ignacio Camacho dice, solo la vicepresidenta desliza algo de presión política al sugerir que le gustaría que Ciudadanos forzase un poquito más a Podemos para impedir que los independentistas se hagan con la presidencia del Parlamento. Y el periódico El Mundo dice, Ivo Adella es el bufón. En La Razón, Tabarnia, desenmascarar el supremacismo. Bueno, podéis imaginar en qué tono están. Cataluña nos va a acompañar todavía a lo largo de los próximos días. El día 31 va a ser un día especialmente intenso, nos dicen. Así que hoy, conformación de la mesa del Parlamento, y vamos a ver cómo va avanzando. Hemos oído algunas declaraciones políticas en las últimas horas. Arrimadas, Puigdemont ya se puede olvidar de ser presidente, decía. El señor Puigdemont tiene que dar la cara, y le digo al señor Puigdemont que se olvide de ser presidente de la Generalitat. Porque ha perdido las elecciones, porque las ha ganado Ciudadanos, porque está huido de la justicia en Bélgica y porque a estas elecciones se ha presentado en una coalición electoral con Convergencia Democrática de Cataluña, que acaba de ser condenada a pagar más de 6,5 millones de euros por corrupción. Que se olvide de ser presidente de la Generalitat. Porque el señor Puigdemont está huido de la justicia, ha perdido las elecciones y además se ha presentado en su lista electoral con las siglas de Convergencia, que acaba de ser condenada a pagar 6,6 millones de euros por un caso de corrupción. 627-002-002, 627-002-002 es el WhatsApp del programa, donde hay diferentes opiniones. Ayer entrevistábamos a Xavier Domènech y llegan algunas reflexiones sobre esto. Es triste la opinión que tiene Domènech, que viene a ser parecida a la de IFV hace bastantes años, y al final así va a quedar como partido residual. Lo cierto es que no tiene sentido que en Cataluña haya gobierno si un gobierno superior como el del Estado español no deja gobernar. Así pienso, para no defraudarme
627-002-002. Pero ayer es verdad que Xavi Domènech hacía aquí algunas reflexiones muy interesantes. Decía, va a haber legislatura, va a haber gobierno, habrá presidente, y él daba por hecho que no sería Carles Puigdemont. Bueno, todo esto está por ver porque las noticias se cuentan cuando se producen. No se prevén en una bola de cristal. Vamos a ver qué es lo que ocurre, qué implica realmente el pacto entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, aunque todo indica que se está tratando de buscar con prisa un candidato, pero que Puigdemont mantiene esta posición, anuncia que está dispuesto a presentarse de forma telemática y con ello da la impresión de que lo que estaría intentando es decir, o bien elegimos a un candidato sobre el que yo ponga el porque tengo la legitimidad de haber recibido más apoyo electoral. Bueno, sea lo que sea, hoy vamos a despejar muchas de las dudas, pero lo que sigue todavía en la agenda de la actualidad son las consecuencias legales que está teniendo todo esto. Ayer Felipe González participó en la cadena SER. Decía Felipe González, no hay delito de rebelión. Sin embargo, defendía que sí hay delito de sedición y, desde luego, de malversación. Así como creo que se dan prácticamente todas las condiciones que configuran, y lo veremos a resulta de la investigación, la sedición, y es muy evidente que ha habido malversación de caudales públicos, creo que la rebelión, la perfección, de acuerdo con la redacción del 95, de la rebelión creo que es un delito difícilmente probable. Bueno, vamos a ver, porque en todo caso todo eso lo tiene que decir un juez. Habrá que ver si de verdad hay esa malversación, que dicen algunos medios, está por ver, que se pueda demostrar y que exista, y está por ver que el tipo delictivo de sedición sea realmente aplicable, porque también implica una violencia que está por ver que se haya realizado, o una tumultuaria, en fin, todo esto que ya conocéis. Bueno, eso es el epicentro del debate, pero como todavía resuena la sentencia del caso Palau, obliga a Convergencia a pagar más de 6 millones de euros. Es una sentencia muy importante en términos de corrupción. Ayer escuchábamos a Elisenda Limani de Catalunya en Comú Podem pidiendo responsabilidades por esta sentencia del Palau. Creiem que és prendre la gent per tonta, excusant-se per no donar explicacions pel sol fet que un partit hagi canviat de nom. Recordem que Junts per Catalunya és la coalició entre Convergència i el PDeCAT, i per això avui no m'agradaria només dirigir-me a Marta Pascal, sinó també al senyor Carles Puigdemont. La primera pregunta, per això m'agradaria dirigir-me al senyor Carles Puigdemont, és si està afiliat al PDeCAT. I la segona, si el senyor Puigdemont és la cara visible d'aquesta coalició entre Convergència i el PDeCAT, si farà alguna declaració tenint en compte que hi ha un partit en aquesta coalició que està condemnat per corrupció. Así que nos encontramos con que el tema no termina de abandonar la actualidad. Y para que os hagáis una idea, como hoy se espera una sesión intensa, dice el diario.es, Esquerra Republicana pacta con Junts per Catalunya respaldar la investidura a distancia de Puigdemont. Eso dice el diario.es, mientras vemos en la portada de Público.es, dice... Todos pendientes de la mesa del Parlament, así será la constitución del Parlament, la investidura del presidente de la Generalitat. Luego lleva algún otro tema. El inmovilismo de Partido Popular y Ciudadanos deja en vía muerta la derogación de la ley Mordaza. Un auténtico escándalo en términos de recortes de derechos civiles, muy cuestionada, por cierto, por la prensa internacional, que sistemáticamente lo ponen como ejemplo del deterioro que se están produciendo en algunos de los derechos civiles en el sur de Europa, aquí concretamente en España. Infolibre dice, el Gobierno entra en la campaña de las pensiones con una propuesta para calcularlas a la carta. Dice, el PP plantea en el Pacto de Toledo ampliar toda la vida laboral el periodo de calcular la pensión. Dice, los partidos de la oposición apoyan en principio la medida, pero reprochan a Empleo su oportunismo y la falta de concreción. Dice, UGT no lo ve como solución para mejorar las pensiones. Para el sindicato lo necesario sería que se proteja a los trabajadores y pide que se impulse una compensación especial a los más perjudicados por la reforma laboral de 2013. Por cierto que Tere Rodríguez también publicó un tuit muy crítico con Celia Villalobos cuando hacía esta declaración diciendo que ella se quiere jubilar a los 80 años y le decía a Tere Rodríguez, te iba a poner a limpiar habitaciones de hotel hasta los 80, a ver qué te parece esa declaración. Bueno, el caso es que el debate de las pensiones
Y también Comisiones y UGT preparan 2 paros parciales, el 8M, para reforzar la movilización feminista que se está preparando, por cierto, con bastante intensidad, y parece que hay bastante seguimiento. Se están incorporando numerosas organizaciones sociales y hay un rum bastante alto de... Debe ser una convocatoria muy importante, con mucho seguimiento. Sí, de hecho, el fin de semana pasado hubo una asamblea en Zaragoza para, pues digamos, llevar a cabo esta huelga feminista de cara al 8 de marzo. Y también, si no recuerdo mal, este viernes habrá una asamblea en Madrid que también pues se prevé que haya cientos de personas. Y bueno, a través de estas asambleas pues se irán organizando lo que veremos el 8 de marzo, así que seguiremos pendientes de todo este tema. Bueno, pues vamos a seguir pendientes. Vamos a hablar hoy también con Flavia, oyente de este programa. Ha estado en Grecia y nos interesaba mucho. Estábamos diciendo, queremos volver a recuperar el foco, ponerlo allí donde Naciones Unidas ha dicho que ya está falleciendo gente por frío, y en esta ignominia que supone la conducta de la Unión Europea y de las autoridades internacionales permitiendo esta desgracia de la no acogida de los refugiados por parte de los países de Europa. 627-002-002. Buenos días, Resistencia. Bueno, quería hablaros de... ya sabéis que hace un mes he estado en Malawi. Allí hay un campo de refugiados de aproximadamente, porque no hay censo, pero se calcula entre 25 y 30.000 refugiados de Burundi, del Congo, de Ruanda, del genocidio de Ruanda. O sea que este campo de refugiados lleva allí como 25 años. Cada año he hecho un día allí con ellos y bueno, y escucho sus historias, porque las personas que huyen de la miseria, de las guerras, solo hay que escucharlas y mirarlas a los ojos. No olvidemos a los refugiados, ni de Europa ni de ningún sitio del mundo. No huyen por placer, huyen por necesidad. Bueno, que tengáis un buen día. Es desde luego uno de los asuntos más graves que está viviendo esta especie. Está viendo a miles de personas cómo tienen que dejar sus hogares, cómo tienen que abandonar a sus familias, buscando nuevas oportunidades, buscando alguna oportunidad de sobrevivir, y es verdaderamente dramática la indiferencia con la que Europa está mirando a los refugiados. Bueno, esto es La Cafetera. Hay una agenda setting, pero luego está la agenda de La Cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo no, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, Cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Hola Cafetera, hola Resistencia. Un chico desde Alemania hoy ha comentado cómo alucinan en Alemania cuando él les cuenta que Mariano Rajoy aparece como M. Rajoy en varias listas, etcétera, etcétera. Y me pregunto si él les explica que los bancos alemanes, que están muy interesados en seguir cobrando siglos y siglos nuestra deuda, son quienes mantienen a Mariano Rajoy aquí en el poder. Evidentemente nosotros tampoco hacemos mucho por echarlo, pero que se pregunten los alemanes por qué está Mariano Rajoy en el poder en España. Que se lo pregunten a Angela Merkel.
Buenos días, cafetera. Sobre las pensiones, yo estuve viviendo en Chile un tiempo y allí las pensiones son totalmente privadas, entonces tú es como una especie como de cartilla de ahorro, tú vas metiendo dinero ahí. Y cuando te jubilas, ellos deciden cuánto te pagan. Yo tenía una compañera que empezó a trabajar con 16 años, no tenía un sueldo bajo, o sea, ganaba un muy buen sueldo para Chile, y había calculado que la fecha en la que se jubilara iba a recibir una pensión de 300 euros. O sea, que toda tu vida trabajando, toda tu vida ahorrando, para que al final la famosa pensión privada, que es el fondo ese en el que tú solamente trabajas para ti, no te sirva para absolutamente nada. Y además no tienes derecho a tocarla. Tú no puedes decidir cuánto cobras, no puedes sacarla, no puedes hacer nada con ella. Un auténtico negocio para ellos, que ganaban millones jugando con nuestro dinero. Mi pensión se quedó allí y yo estoy segura de que el día que me toque cobrarla va a ser absolutamente ridículo, porque todos los meses baja o sube, o sea, juegan con tu dinero. 627-002-002. El caso de Chile además es muy paradigmático porque luego hay una presión fiscal muy fuerte, así que sigues pagando impuestos. Lo que pasa es que además tienes que pagarte la pensión por fuera. Que esto es algo de las ironías, claro, en términos porcentuales no se percibe tanto, pero las ironías es que en muchos de estos países donde no hay, por ejemplo, sanidad pública o donde las pensiones son privadas, aún así sigues pagando muchísimos impuestos, así que, porque claro, alguien tiene que construir las carreteras y alguien tiene que hacerlas. Bueno, 627-002-002, 627-002-002 es el WhatsApp del programa donde podéis enviar vosotros vuestros mensajes de audio, donde podéis dejar vuestros mensajes de audio. Buenos días, Resistencia. Parece que poco hemos reparado en esa amenaza de que Celia Villalobos se jubilará a los 80 años. Claro, no hay dinero para las pensiones, hay que pagárselo a ella hasta 2030 para que juegue al iPad y haga un poco el ridículo por la televisión. Bueno, pues nada, a lo mejor también es una amenaza para decirnos, no penséis jubilaros a los 60 y algo. Empezad a pensar en los 70 y muchos, o en los 80 como yo, con vuestros sueldos de 800 euros, que el mío de 6.000 euros me lo pagáis muy bien. Un abrazo, nos toman por idiotas. No, claro, yo a 6.000, 7.000 euros también me querría jubilar a los 80, si ese es el sueldo, si esas son las condiciones. Pero que además nos estamos olvidando de algo que es un derecho, que nos van a quitar. No se trata ya de la cantidad, que también, no se trata ya de trabajar hasta un año u otro, sino que es un derecho. Y al final estamos cuestionando lo que antes era incuestionable y un derecho que muchos y muchas se jugaron para conseguirlo. Entonces vamos a acabar acabando con la jornada de 8 horas, vamos a acabar con las pensiones, ¿qué nos va a quedar? ¿No? Porque parece que que no pasa nada. Bueno, yo creo que sí que seguramente veamos cierta reacción en la calle, porque sobre todo hay que tener en cuenta que si algo nos ha enseñado esta crisis es que al final el peso, gran parte del peso que se ha soportado ha sido por parte de quienes cobran una pensión, porque han llegado a tener a sus nietos y a sus hijos en casa manteniéndoles. Es decir, esto sería un varapalo alucinante para toda la sociedad. 627-002-002, 627-002-002. Y la prueba de que este es un asunto que preocupa realmente es que inmediatamente está teniendo muchísima respuesta. Hay otros temas que proponemos, que colocamos sobre la mesa para que analicen los oyentes y no tiene tanta... Pero es verdad que están llegando numerosos mensajes. Geray, Canarias. Buenos días, cafetero. Buenos días, María. Buenos días, Fernando. Básicamente lo que nos acaban de decir es: vamos a privatizar las pensiones, búsquense un plan de pensiones, ya sea en un banco o a través de una empresa o de otro modo, pero no vamos a pagar las pensiones en un futuro. Es lo que nos acaban de decir. 627-002-002. Claro, luego todo esto envuelto de muchos tecnicismos y muchos cálculos y muchas tablas de Excel que nos dicen que la vida laboral tiene que crecer porque la expectativa de vida está creciendo mucho, pero la natalidad no crece paralelamente. Sin embargo, cuando algunas personas decimos, bueno, pero se puede incorporar, por ejemplo, la inmigración también a la estructura laboral. Si el problema es que en España no hay... Igual tenemos que plantear que a lo mejor se tienen que subir los salarios. Pero claro, eso
Eso no, eso ya sería una locura. Además, estaba leyendo en Agenda Pública, estaban explicando en un artículo, ¿no?, un poco pues los compromisos que estaba, pues que ha enviado a la Unión Europea España, y entre ellos, ¿no?, explicaban esto de manera muy resumida, pues que se estaban comprometiendo no tanto a quitar las pensiones, sino a que nuestras pensiones no fuesen creciendo en cuanto a la vida, ¿no?, en cuanto al coste de la vida. Entonces, al final nos va a dar igual, quiero decir, no te quitarán la pensión, pero no podrás vivir con ella, ¿no?, que es un poco lo que está pasando y lo que ha pasado con los sueldos en este país. No me quitas el sueldo, evidentemente, pero me estás pagando algo por lo que yo no puedo vivir, con lo cual estoy en las mismas, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Esto no es un asunto menor, porque como hay tanta gente que presume de constitucionalista y que defiende la Constitución como el arma mitológica, la carta ganadora permanente en cualquier debate, a mí me gustaría recordarles que el artículo 50 de la Constitución dice: los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Artículo 50 de la Constitución española. Lo digo porque, además de que la propuesta es un absoluto despropósito, es inconstitucional tal y como se está planteando. Así que cuidado. Y me hace mucha gracia, lo digo porque algunos oyentes del programa después dicen: oye, mira, pero es que yo soy liberal en materia económica, pero esto no se explica correctamente. En España hay un problema. En España se confunde el liberalismo con la derecha de toda la vida. A mí me parece muy bien la gente que es liberal y que tiene planteamientos, pero curiosamente cada vez que me siento en televisión con alguien que se dice liberal, si le hablas de la memoria histórica, entonces ya no es liberal. Entonces, no, es que eso es tocar piezas, teclas que no, porque en este país, o sea, no eres muy liberal. Lo que eres conservador de toda la vida. Eres de derechas de toda la vida. Lo que pasa es que ahora bajo la pátina liberal. Bueno, pues bien, para todos aquellos liberales que además en el discurso con Cataluña han estado defendiendo la Constitución como el único marco de relación legal, porque la Constitución es el marco que nos hemos dado todos los españoles de convivencia y es de obligado cumplimiento, les recuerdo que el artículo 50 habla de la suficiencia económica para la tercera edad, para que puedan tener una mínima dignidad para vivir. Artículo 50 de la Constitución española. Bueno, eso es lo que se refiere a las pensiones y al pensionazo que nos empiezan a anunciar y que además no viene lo suficientemente detallado como para que sepamos exactamente qué grado de perjuicio puede tener para los ciudadanos. Pero bueno, se lanzan bombas y a ver qué es lo que ocurre y cómo reacciona la ciudadanía. Pero hay otras muchas noticias que vosotros queréis que coloquemos en esta agenda cafetera, porque hay una agenda setting, que es la que marcan los grandes medios de comunicación, y también una agenda paralela. Y hay algunos asuntos que nos habéis enviado. Por ejemplo, la Unión Europea, que no son menores, se dispone a retirar a Panamá y a otros 7 países de su lista negra de paraísos fiscales. Esto es un auténtico escandalazo con la que ha caído con los Panama Papers y resulta que en lugar de buscar la manera de atacar, se les ha puesto una serie de condiciones, bueno, de blanco cumplimiento. Y parece que la amenaza es bastante evidente, ¿no? Claro, France 24 destacaba a Panamá precisamente por lo que vimos de los papeles de Panamá. Decía que junto a Panamá y Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Túnez, Mongolia, Macao, Granada y Barbados saldrán de esta lista de jurisdicciones no cooperativas, dicen al presentar compromisos que fueron evaluados por los expertos. La Unión Europea se dispone así a retirar de su lista negra de paraísos fiscales a 8 países, al presentar, como decimos, compromisos para tranquilizar las inquietudes del bloque, y así lo informaron este martes desde una fuente europea, decían desde France 24, así que veremos qué repercusión tiene también en la agenda española. Y es una de las noticias, pero también ahora estábamos viendo un tuit del eurodiputado Ernest Urtasun. Decía que hoy en el Parlamento se podría ilegalizar el impuesto al sol. Bueno, él explicaba que decía: hoy en el Parlamento Europeo votamos la revisión de la directiva sobre energías renovables, que decía puede convertir en ilegal el impuesto al sol que frena el autoconsumo en España. Dice, el Partido Popular trata de impedirlo, pero lo votaremos hoy a las 12:30 de la mañana. Y además, Baleares marca el camino del adiós a las cápsulas de café, las pajitas y los bastoncillos de usar y tirar. No somos conscientes del daño que hacen para el medio ambiente. Yo me acuerdo en el barco que estuve de Greenpeace, en el Zorba,
que nos tocó limpiar varias zonas de playa en Mallorca, en las Islas Baleares, y íbamos de playa en playa y entonces íbamos recogiendo. Y recogimos una cantidad de sacos, de toneles de plásticos de todo tipo, muchos bastoncillos para los oídos. Había una buena parte que lo tiran los propios barcos, todos estos grandes cruceros que van con decenas de miles de personas, y luego otra buena parte que sale también de las depuradoras o de los filtros de algunas localidades que todavía están en la costa, pero es súper dañino. Y entonces Baleares estaría pensando en prohibirlo. Sí, decían que el Govern prepara una ley de residuos que prohibirá los objetos de plástico de un solo uso con el año 2020 como fecha tope, es decir, dentro de 2 años. La Comisión Europea, decían, ha presentado este martes además su estrategia para que el empaquetado sea reutilizable o reciclable en 2030. Y también decían en el diario.es que los estados deberán monitorizar y reducir su basura marina. Hasta el 80% de los desperdicios en playas están hechos de plástico, el 80%. El 80%, pero es que es una auténtica asquerosidad, pero además es que hay verdaderas islas de basura, de plástico, que van concentrando las corrientes, las van juntando, y es impresionante, no ya para el daño que supone para el medio marino, sino porque es una auténtica vergüenza de lo cerda que puede llegar a ser esta especie. Perdón, pero es que es verdad, es que es así. Bueno, Aragón ya tiene 200 pueblos moribundos tras el zarpazo demográfico del último año. Esto nos lo enviaba Enfermeros Alesa, que decía: seguimos igual, mientras esperamos medidas siguen desapareciendo pueblos. Teruel no necesita futuro, sino que necesita presente. Y es que esta información que nos enviaba dice que el medio rural aragonés se sigue desangrando demográficamente a un ritmo acelerado. En el último año, mientras Zaragoza capital ganaba población y las ciudades de Huesca y Teruel se han mantenido con levísimos descensos, el resto de la región, es decir, el Aragón rural, se ha hundido con la pérdida de otros 16.500 habitantes solo en el último año. El riesgo de extinción amenaza de forma extrema a cada vez más municipios aragoneses, y es que esta región ya tiene 199 pueblos demográficamente moribundos, municipios muy envejecidos y que no pasan de los 100 habitantes empadronados. Y el Ayuntamiento de Murcia, que permite una recogida de alimentos solo para españoles. Esto lo contaba El Salto y hacía énfasis en esta noticia porque dice recogida de alimentos solo para españoles en Murcia y con los permisos pertinentes. Decía entre comillas. El grupo de extrema derecha Lo Nuestro organizó el pasado 13 de enero una recogida de comida de carácter xenófobo en los barrios de Santiago el Mayor y Zaraiche en Murcia, según publicó en redes sociales, en donde también afirmaron que este reparto se hizo con el permiso del ayuntamiento. Y ahí, en ese pequeño detalle, ¿no?, es donde ha saltado la chispa. El reparto se hizo a pesar de que en mayo de 2017 el Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprobó una moción por la que prohibía la organización de actos que promovieran el odio y la xenofobia. La norma fue aplicada en ese mismo mes para prohibir a Lo Nuestro la organización de una mesa de recogida de alimentos solo para españoles. Pero ahora, 8 meses después, el mismo grupo ha instalado otra mesa y afirma que con los permisos pertinentes. Desde Cambiemos Murcia han pedido las explicaciones al concejal de Vía Pública sobre los supuestos permisos dados a esta organización de extrema derecha. Bueno, y por último, refugiados, inmigración. Óscar Camps también está contando en Twitter la misión, la número 39 de la ONG Proactiva Open Arms. Sí, como sabéis lo contamos en la agenda cafetera de este pasado martes, y precisamente pues el 16 de enero, ayer a las 9:11 de la noche, decía Óscar Camps de la ONG Proactiva, dice, con 556 personas a bordo, 188 de ellas mujeres, 153 menores, 30 bebés y 2 muertos, varios casos médicos graves, pero seguimos rescatando. Y de hecho, en ese mismo tuit, pues hemos visto la contestación de una usuaria de Twitter que de hecho decía: habéis salvado a 556 personas, que sería la mitad de mi pueblo, y aunque fueran 2, podrían ser mis hijas, y aunque fuera una, podría ser tú que estás leyendo esto mismo ahora. Cada persona cuenta y toda persona tiene derecho a la vida, a una vida digna. Y entonces mencionaba a la Unión Europea y le preguntaba que por qué no despertamos ya. Bueno, pues vamos a hablar precisamente con Flavia, es oyente de este programa, ha estado hace unos días en
en Grecia con los refugiados. Nos lo había dicho Carmen Quintana, nos lo había dicho Nacho Escursel. Hemos recibido algunas invitaciones de oyentes del programa que nos decían hay que hablar con Flavia, porque ha estado retratando también a través de su cuenta de Twitter algunas de las cosas que ha visto, y nos gusta mucho poner los ojos en lo que está sucediendo a través de los oyentes de este programa. Así que en unos minutos hablamos con ella. Esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando eres La Resistencia, no estás sola. En la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros, que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace. La codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia, o lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar, pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos, relegando al olvido a la parte más importante de nosotros, nuestra humanidad. Más que riqueza necesitamos sentimientos. Más que progreso, solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas. Vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga, exprime, desespera y mata. A los que me estéis escuchando os lo digo. La felicidad es posible. La vida es posible. No escuchéis esa voz que dice, poco puedo hacer. Porque muchos pocos es mucho. Y juntos podemos construir un mundo nuevo. Un mundo mejor donde hombres, mujeres y niños puedan comportarse y desarrollarse como hombres, mujeres y niños. Luchemos por una vida digna donde nadie pase hambre, donde no exista la miseria. Ciudadanos, en nombre de la razón, unámonos contra la delirante injusticia del hambre. Drift away, speak to my heart. El hambre, las guerras, el sufrimiento del ser humano, la búsqueda de nuevas oportunidades, el drama al que se enfrentan decenas de miles de refugiados todos los días que tratan de atravesar el Mediterráneo ante la indiferencia de Europa. Y algunas personas, sin embargo, rompen esa indiferencia y se van a tratar de ayudar, a tratar de comprender mejor lo que está sucediendo. Y ha sido el caso de una oyente de este programa, Flavia. Muy buenos días, Flavia. Hola, buenos días, Fernando. Buenos días, María. Buenos días, Resistencia. Bueno, en primer lugar te agradecemos muchísimo porque además nos gusta muchísimo hablar con los oyentes del programa. Te agradecemos muchísimo que hayas aceptado participar en este asalto, porque además había algunas personas que nos estaba diciendo Carmen Quintana, nos estaba diciendo Nacho Escursel, oye, tenéis que hablar con Flavia porque ha estado retratando algunas de las cosas que ha visto. ¿Cómo es que fuiste a Grecia? ¿Por qué acabaste ahí? Bueno, esta es una historia un poquito larga que la voy a intentar hacer breve. Nosotros hace un par de años creamos en Móstoles, que es un pueblo de las afueras de Madrid donde vivo, una asociación civil con la idea de organizar la recepción de aquellos previstos más de 17.000 refugiados que España tenía que recibir por cuota. Y como es una ciudad bastante grande, son 200.000 habitantes, pues suponíamos que se iba a producir un proceso natural de llegada de inmigrantes. Nos organizamos junto con otra gente de España, mucha gente, y esto no ocurrió. Y entonces, igual que otra gente, decidimos que, puesto que los refugiados no venían a España, pues acudir nosotros al lugar donde estaban retenidos, en Tapón, y esos refugiados, que es una especie de federación de pequeñas asociaciones locales de toda España, comenzó a organizar el envío de ayuda humanitaria y la gestión en destino, fundamentalmente en Atenas, que es el lugar donde mayoritariamente se encuentra el tapón, digamos, de acceso a Europa. Y has estado unos días. ¿Cuántos días estuviste?
Estuve una semana completa, que es muy poquito en el promedio de tiempo que está la gente allí colaborando, pero bueno, fue lo suficiente como para conocer el proyecto de cerca, el proyecto con el que colaboramos, y también para ir a los campos que hay en Atenas. ¿Y qué es lo que te has encontrado? Porque cuando hablamos con Ibai nos describe los campos y es verdaderamente aterrador. ¿Qué es lo que has visto? Sí, es aterrador, pero más aterrador, o sea, los campos, nosotros mentalmente podemos pensar que la situación de un campo de refugiados, la sola palabra ya nos aterra. Tenemos que pensar que un campo como los campos que están en las islas, en Lesbos, en Quíos, tienen una capacidad a lo mejor para 3.000, 3.500 personas y están en más del doble, ¿vale? Entonces, claro, solo eso ya es demencial. Pero la verdad es que la situación es muy grave en general en todas partes, porque Atenas... en las islas se ha hecho, desde el acuerdo con Turquía, se ha cerrado el acceso de la gente que llega por mar a las islas y por eso se van acumulando las personas allí porque no les dan la oportunidad de saltar a continente, ¿sabes? Pero dentro de la propia Atenas hay una cantidad de gente que malvive en las calles y que los 2 campos oficiales que actualmente existen tampoco pueden albergar. Los campos ya tienen 3.000 y pico de personas cada uno. Allí no permiten que la gente, o sea, digamos, hay una sobredimensión, pero no tan grande como pasa en las islas, pero hay cantidad de squads y hay cantidad de squads no oficiales también y gente viviendo en la calle. Entonces, pues la situación es grave en toda Grecia y Atenas, que es una gran ciudad, pues no es la excepción, claro. ¿Y vosotros en esos días cuál era la actividad que ibais a los campos? Mira, claro, SOS Refugiados tiene 2 vertientes. Por un lado, desde hace muy poco, gracias a la colaboración de los SOS Refugiados, somos un montón de gente civil, ¿vale? No tenemos subvenciones, no somos una ONG, somos muchas pequeñas asociaciones de España. Te estoy hablando de muchas, estamos hablando de unas 300, ¿ok? Y empezamos colaborando a pie, digamos, en los campos que había en Pireo, en el puerto de Pireo, que llegó a haber 3 campos, Pireo 1, Pireo 2, Pireo 3. Y también campos a las afueras de Atenas. Pero con el paso del tiempo se han ido desmantelando esos campos, pero la gente no se evapora y por supuesto no la admitieron, con lo cual toda esa gente hubo que reubicarla. El movimiento anarquista tomó varios edificios en el barrio de Exarquía. En algunos de esos edificios está viviendo mucha gente y otra gente pues se fue colocando en casas vacías, en espacios ocupados. El caso es que cuando hablamos de Atenas, el trabajo nuestro consiste en suministrar ayuda a todas estas gentes que están en los squads. Y desde este verano hemos creado un espacio social que se llama Centro Social Victoria, que es un edificio que pagamos el alquiler a un precio más o menos razonable, y hemos generado ahí un proyecto muy interesante que podéis encontrar en redes, el proyecto Victoria, en el que lo que se hace es que se da de comer a 600 personas gracias al trabajo de una asociación vasca fabulosa que se llama Zaporeak, que ya daba de comer en Quíos y los echaron. Ellos construyeron la cocina en el Victoria y suministran parte de los alimentos. Luego nosotros hacemos las otras aportaciones, el resto de esos refugiados, y en el edificio, además de dar de comer a 600 o 700 personas diarias, se dan desayunos, hay salas de encuentro para hombres y mujeres, hay clases, hay guardería, se da leche maternizada y pañales, una vez por semana se reparten, y básicamente atendemos a la gente que vive en la calle y que tiene ese centro social como el único espacio de contención, un lugar donde se los escucha. Hay atención médica, porque claro, también Médicos Sin Fronteras necesita espacios garantistas para poder poner sus dispensarios, y el Victoria se lo ofrece. Entonces recientemente, justo cuando yo estuve en diciembre, decidieron hacer una atención semanal. En fin, es un trabajo muy valioso. Se dan clases de griego y de inglés para que la gente pueda tramitar sus papeles. En fin, es un proyecto valiosísimo que nos cuesta mucho esfuerzo porque lo hacemos todo a pulmón, nadie nos ayuda,
lo hacemos entre todos. Además es un trabajo incesante y con una actividad verdaderamente frenética, porque son miles de personas las que se concentran son miles. Campos. Pero fíjate, decía... En Escaramangas también hemos estado. Hay 2 campos en Atenas oficiales, Eleonas y Escaramangas. Y hemos estado en ambos. Los campos tienen casetas como de obra, ¿vale? Y cada familia vive en una mitad y comparten el baño. Estamos hablando que da igual si la familia tiene 3 miembros o 7. Estamos hablando de una habitación no muy grande, yo diría de unos 4x5, y allí todo el mundo. Y el campo tiene cubiertas las necesidades más elementales, pero poco más, y la gente deja pasar su tiempo, porque todo esto consiste en esperar, ¿vale? En muchos casos, una respuesta que no va a llegar. Es un auténtico drama. Pues teníamos muchas ganas de hablar contigo, Flavia. Te agradezco mucho que traslades también a los ojos de la audiencia lo que está ocurriendo en estos campos, porque además hay un hecho que se percibe perfectamente cuando uno se da un paseo por tu cuenta en Twitter, y es que cuando alguien visita uno de estos campos ya no vuelve a ser la misma persona, ya no vuelve a mirar el problema de los refugiados con los mismos ojos, de la misma manera. Y bueno, cualquiera puede verlo a través de la cuenta de Twitter de Flavia, que es @fals65, FALS y 65. Ahora retuitearé algún tuit de los tuyos para que la gente, si acaso, puedan... Vale, yo también compartiré tú eres de todas formas una oyente habitual del programa, que participas mucho, y no les va a ser muy difícil encontrarte, pero así también generamos un poco de conexión. Que esto marca para siempre. Cuando tú llegas al Victoria y conoces niños que no llegan a la mayoría de edad, que salieron a comprar el pan y cuando volvieron eran huérfanos de toda familia, habían matado a toda su familia al completo y han iniciado la migración solitos en el mundo, llegan a Atenas, se encuentran con esta familia, que son refugiados, y bueno, eso no puedes, tienes que ser de piedra, tienes que ser de otro planeta para no empatizar con el problema de gente que no está aquí por casualidad, está aquí porque no tiene otra salida. Flavia, de corazón, muchísimas gracias, de verdad. Estamos en contacto, cuídate mucho. Gracias a vosotros por escucharme y, por favor, todos los que están escuchando, yo sé que la Resistencia es súper empática. Seguid las cuentas de Móstoles Sin Fronteras, de SOS Refugiados, de toda la gente que está trabajando, que sepáis que la mayoría del voluntariado que está trabajando actualmente en Atenas son mujeres españolas, dirigen los proyectos. Es importante. Suerte, gracias, Flavia. Gracias, Fernando, gracias a todos. Adiós. Me keep it step of every thundering beat. Alguien estaba diciendo en el chat, dice, vaya forma de empezar el día. A veces ponemos el foco. Claro, están sucediendo cosas que no permiten mucha alegría, pero paralelamente también es verdad que la conciencia nace de la información, y después de la conciencia viene la acción. Después de la concienciación, que es la que da paso a la acción. Así que es muy importante también tenerlo presente, sobre todo para insistir en que no se puede permitir que haya miles de personas muriendo de frío en campos de refugiados en Europa, que tiene condiciones más que sobradas para poder garantizar una mínima dignidad a gente que huye de las guerras, de unos auténticos dramas. Y también hay algo de positivo en el relato que hace Flavia, porque es una mujer que se ha ido allí a ayudar, como muchas otras mujeres que escuchan este programa, como ocurre con Mamen Páez, a la que escuchábamos antes en ese mensaje de WhatsApp, y a otras tantas personas que deciden dedicar su tiempo a ayudar a los demás y a demostrar que el ser humano es también solidario, es también acogedor, es también generoso. Así que no hay que perder tampoco la visión positiva sobre las personas a pesar de todo. Y por eso yo entiendo que hay una cierta contradicción, hay una balanza que nos encontramos cuando hablamos de estos temas, y frente a nosotros se sitúa un auténtico drama, pero que tiene una gran tormenta, pero entre esas grandes nubes, entre los nubarrones, también penetran rayos de sol que se ven sobre la superficie de la Tierra. Así que
hay expectativas, hay esperanzas, y la esperanza radica precisamente en el corazón de miles de personas como Flavia, como Mamen, como tantos y tantas amigas que dedican su tiempo a ayudar a los demás, y todos tenemos una pequeña responsabilidad, cada uno en nuestro campo. Hay gente que se vaya a ayudar. Nosotros creemos que es muy importante también explicar esto, comunicar esto, dárselo a conocer a los demás, participar en esta forma de conciencia, y cada uno tenéis una pequeña parcela en la que seguro podéis aportar algo para que el ser humano mejore y crezca también. Pero es muy bonito escucharlo, y además nos gusta mucho escuchar a la audiencia. No, y también es una muestra positiva, ¿no?, de que es posible cambiar cosas, porque Flavia nos hablaba de estas 600 personas a las que dan de comer. Ellos, pues con una organización pequeña, ¿no?, porque al final son organizaciones pequeñas que además se trasladan a otro país, ¿no?, que ahí ya tienes menos medios y demás. Bueno, pues han conseguido que dar de comer a 600 personas, ¿no? Pues imaginaros si la Unión Europea consiguiese hacer un mínimo esfuerzo, si consiguiésemos que la Unión Europea hiciese un mínimo esfuerzo, y con ese mínimo esfuerzo lo que podría conseguir, ¿no? Podría conseguir que muchas personas tuviesen una vida digna. Bueno, yo creo que hay esperanza. Es verdad que muchas veces pues decaemos, ¿no?, y pensamos que no hay esperanza en este tema, pero yo creo que lo que hace Proactiva, que lo que hace esos refugiados, lo que hacen muchas organizaciones, al final sí que sirve para algo, y sirve para concienciarnos y para que nosotros también exijamos a la Unión Europea que tenga esa responsabilidad y que consiga, con un mínimo esfuerzo lo va a conseguir, que consiga pues dar una vida digna a todas estas personas. Sí, porque además es como dice Vicente Arias, algunos pretenden hacernos olvidar que somos nosotros los que tenemos el poder de cambiar las cosas. Pero somos nosotros los que tenemos ese poder. Tenemos que exigir a las autoridades que reaccionen, pero también tenemos que aportar en la parcela que tenemos. Y además eso demuestra también que el ser humano tiene aspectos en los que todavía se puede confiar, y da una cierta esperanza para seguir poniendo un día tras otro el pie sobre este planeta y abriendo las ventanas y dejando que el aire entre en nuestras vidas. Bueno, muchísimas gracias, Flavia, y muchísimas gracias por esto. Por cierto, este fin de semana, este viernes, sabéis que una buena parte de la música de este programa procede de la voz y de los instrumentos de Fridonia. Es la banda sonora de todos estos años que estamos pasando juntos, porque desde que descubrimos a Fridonia nos han acompañado mucho tiempo, hemos compartido momentos muy especiales con ellos, y este fin de semana hay concierto de Fridonia, el viernes. Estoy viendo que tengo un pequeño problema. Yo no puedo ir porque me voy a Castellote, y me acabo de dar cuenta en este momento, porque daba por hecho que iba a tener fiestaca de viernes, conciertazo de Fridonia. Pero sí podemos hacer una cosa. Podemos sortear 2 entradas dobles para la Resistencia, gracias a que los de Fridonia son siempre tan majos, tan cariñosos. Viernes 19, concierto en Madrid. Si estás en Madrid, desgraciadamente, para este. Pero bueno, lo que vamos a hacer, hablaremos con Fridonia, porque si hay algún otro, y aunque, para no hurtárselas, aunque las tenga que comprar la cafetera y sortearlas en algún lugar donde vayan a hacer, para que no siempre centremos el epicentro aquí en Madrid. Pero bueno, claro, es que el nido del halcón se encuentra en un árbol en esta ciudad. ¿Qué le vamos a hacer? Ya habrá tiempo de fugarnos. Si por mí fuera, emitía el programa desde Castellote todos los días del año, pero esto no es posible de momento. No, porque es Invernalia. Pues estaría que te cagas poder emitir el programa. ¿Qué haces? Bueno, mira, de entrada tú tendrías que vivir en Valderrobres y hacerme una hora y media todos los días. Una hora y media todos los días. Y me levanto a las 5 de la mañana. Que es más o menos, un poquito más o menos de lo que te has levantado hoy porque has tenido pesadillas, ¿no? Pues entonces igual. Lo mismo da que da lo mismo. Ya, pero no quiero tener pesadillas todos los días. Pero tú imagínate el planazo, porque además podríamos montar un estudio. Tenemos 2 opciones. O en lo alto del Torreón, que iba a ser alucinante, ahí divisando todos los campos, ver cómo se acercan. O sea, ¿qué temperatura hay ahora en Castellote? A ver. En Castellote siempre es primavera, querida. En Castellote siempre... Sí. En Castellote. Aragón es conocido por ese tipo de temperaturas de primavera. Sí, pero como en todos los pueblos de España, es que Castellote tiene un microclima. Porque no basta que preguntes a cualquiera que se compra una casa en el Mediterráneo. Bueno, hay 10 grados. Nada, ¿ves? 10 grados está... Humedad 67%. Pero eso no es... Eso es mentira, ¿no? Eso que te ha dicho Google no está afinado. Eso no está afinado. Google, ¿qué pues va a saber? Mejor que Google, Pero ¿no? tú me estás diciendo que un tío desde Atlanta te va a decir el tiempo... ¿Me va a decir a mí el tiempo que hace en Castellote? ¿Me lo va a decir un tío, un algoritmo?
me va a decir a mí el tiempo que hace en Castellote. Un bot. Hombre, en Valderrobles 14 grados. Valderrobles hace 14 grados. Sí. Y en Castellote 10. Y en ¿ves? Madrid 5. Si es que en Castellote siempre hace fresquito. Mentes frías, despiertas. Por eso la gente de Castellote tenemos así bueno, yo tengo sangre castellotana, pero nací en Madrid, que eso crea alguna confusión. El otro día me empieza Inda, como yo siempre digo, porque yo que soy aragonés y tal, y entonces me empieza, digo, no, pero Gran Vía está mucho mejor cerrada al tráfico. Y dice, pero si tú eres de Aragón, ¿tú qué vas a decir? ¿Qué vas a opinar? Digo, lo primero, no seas cuñado. Digo, porque claro que puedo opinar. A ver si porque no soy negro no puedo opinar de los negros. A ver si porque no soy discapacitado no puedo opinar de los problemas que suponen. A ver si porque no viviera en esto no puedo opinar de por qué las calles hay que cerrarlas en los tal. Pero además como si en Aragón no hubiese una Gran Vía. Por ejemplo, en Zaragoza hay una Gran Vía, Pero ¿no? bueno, en todo caso, da igual, porque es que le dije, digo, pero además eres un cuñado, digo, porque es que no soy de allí, tengo raíces aragonesas, lo he contado hasta la saciedad. Es mi madre, mis abuelas, en realidad, las que eran de por allí. Dicho lo cual, en Castellote, precisamente por ese clima, lo dice el embajador Berlín, pasando unos Ferrero Rocher, en Castellote tenemos un carácter especial, porque tenemos un fresquito que nos sale dentro y entonces atempera nuestros... Por eso yo tengo nervios de hierro, porque está temperado por generaciones de montañeses que han estado allí residiendo y lanzando piedras a las cabezas de los que pretendían subirse a la almena. Entonces, yo atempero los nervios. Eso sí, en cuanto aparece la cabeza, espero y luego ¡pumba! Pedrada. Mira, en mi otro pueblo hay 4 grados. ¿En qué otro pueblo tienes tú? En Cabezuela de Salvatierra, es un pueblo muy, muy, muy pequeño, al lado de Guijuelo. Y hay un 92% de humedad, según Google. ¿Ves? Siempre puede ser 4 peor. grados. ¿Ves? Siempre puede ser peor. Estabas presumiendo y de pronto el algoritmo ruso de Google te ha devuelto lo que estabas dando. Y Castellote está fuera del triángulo del frío, dice... Perdona, Atisbo Futuro. Castellote está en pleno epicentro. Nosotros somos... O sea, de hecho, Castellote... ¿Tiene bares, Castellote? Hombre, claro, el seco. ¿Cuántos tiene? Pues 1, 2, 3, 4... 5 Ostras. por lo menos que me salen. 5. 300 habitantes en invierno, 3.000 en verano. Es un pueblo pequeñito, ¿eh? Tenéis muchos bares, ¿no? Perdona. Tenemos todos los lugares donde hay que hacer tertulia que se necesitan. Porque nosotros nos relacionamos entre Yo creo que mi pueblo no llega a los 10. Y son 2.000 habitantes. Sí. Y son 2.000 habitantes. He dicho muy alegremente 300, a lo mejor son algo más, pero creo recordar que las cifras... Ahora es que Berto Salesa... Ah, mira, 4 bares, dice. Pero, Salesa, ¿no estás contando? Sí, el seco... Ah, claro, los restaurantes que no los cuentas no como mientas, bares. Berlín. Perdona, me lo está corrigiendo él en directo, porque este es un programa interactivo donde participa la gente en directo. Y como dice Enfermero Salesa, hay 2 restaurantes y... 4 bares. Vivimos 400, 600 con los barrios, porque es verdad, luego hay otros pueblos que están más alejados, y entonces sumas hasta 600. Pero lo que es en el núcleo de... Porque, oye, son pueblos que están alejados, en algunos casos 10 kilómetros carretera arriba, pero... sí, 400 personas, igual 100. Pues oye, pues ha habido un baby boom, Enfermero Salesa, porque yo tenía la cifra de 300. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿En qué año eso empezó a crecer que yo no estaba? ¿En qué año esto empezó a suceder? El frío hace estas cosas, Berlín. Un bar cada 100 habitantes. ¡Toma! ¿Sabes? Nosotros sí que damos las estadísticas para este país. Nosotros sí que somos un reflejo de... En Castellote se hacen bares. En Castellote se hacen cosas. Ahí convivimos, estamos en un pueblo minero muy bonito. Voy a estar este fin de semana en Enfermero Salesa, porque este fin de semana tú sabes que hay una fiesta en Castellote que es muy bonita, que es San Macario. Y entonces en San Macario se hace una hoguera gigante en la plaza del pueblo. Hace bastante frío, por la noche. Y se hace una hoguera gigante en el Caballón, en plena plaza, y vamos todos los grupos de amigos y sacas un poco de brasas de ahí de la hoguera gigante, colocas tu parrilla encima y entonces se hace una gran parrillada, cada grupo pues con sus parrillas, con sus chorizos, con sus pancetas y con sus chuletones, y entonces se hace una gran parrillada en el centro del pueblo. Y es una de las fiestas más divertidas a las que yo he ido. Hay un palo gigante que se coloca en el centro y se pone arriba algo que hay que coger y entonces el palo resbala, hay que subir a por el palo, y eso nunca lo he conseguido, no tengo fuerza para hacer esto. ¿No me estás escuchando? ¿Te importa 3 narices lo que te estoy contando? Sí, es que me estoy acordando de que esta semana... No te ha interesado nada. Es San Antonio. Mientras yo le estaba hablando, María.es estaba mirando el ordenador... Porque estaba buscando lo de San Antonio. Todo lo tuyo, sí, total, hablo solo, te no estoy pasa escuchando. nada. Dice...
Dice, yo me voy de hoguera a mi pueblo después de ver una exposición del payaso Marcelino. Te bajo a buscar al Cañiz, me dice... Ah, no, pero no me lo decías a mí, Salesa. Me acerco al Cañiz. Me acerco al Cañiz. No, yo voy a ir con el coche. Voy a ir con el coche hasta Castellote, porque voy con mi madre, con el perro y con el pequeño Fer. Y no llevo olla express porque no me cabe. Si no, también olla express. Muy bien. Va a estar muy bien, fin de semana en Castellote. Y entonces vamos a hacer eso. Pero ¿Cuántas horas son a Castellote? Bueno, yo que cumplo la ley tardo 5. La gente tarda 3:30, dicen. La mitología dice 3:30 por carretera. Hay una parte tú haces 4:30. Yo suelo tardar casi 5. Me paro un poquito, tampoco muchísimo. Claro, es que yo lo vi yendo a Valderrobres y vi el cartel de Castellote, pero claro, ya se ha desviado. Dije, tampoco voy a comprobarlo. Pues Castellote es un pueblo muy bonito, Merich. Valderrobres está bien, ya te lo he dicho, no has venido. Ya, porque estoy un poco lejos y tenéis buitres. Tenemos buitres. En Valderrobres hay buitres. Pero, bueno, total, que me voy a Castellote. Pero, y otro de los concursos, que no me has dejado que te cuente, es el del lanzamiento de alpargata, donde se puede considerar que soy un pequeño... No me mires así, Merich, ¿nunca has lanzado la alpargata? Pues yo soy... No. Pues yo soy considerado lo que es un pequeño, ¿cómo se dice? Un pequeño campeón local de lanzamiento de alpargata. Uh-huh. Mentira, soy el peor lanzador de alpargata en la historia del pueblo. ¿Pero qué hay que hacer? Pues tú te pones como de cuclillas y entonces coges una alpargata tradicional, las típicas de esparto, así que tiene telita por el otro lado, y entonces consiste en que en el brazo coges... A ver, ¿cómo explico yo esto? Estás como de cuclillas, como inclinado, ¿no? Sí. Entonces tú tienes que lanzar la alpargata hacia atrás, pero creo recordar que la tenías que lanzar por debajo de las piernas. O sea, tú mueves así el brazo para arriba y para abajo, como si estuvieras señalizando el aterrizaje de un avión, y luego te inclinas hacia abajo, metes la cabeza casi entre las piernas, el brazo también, y entonces lanzas la alpargata que tiene que salir por detrás, lo que se conoce por la zona trasera de los seres humanos, proyectarse sobre ti y en dirección hacia adelante, no hacia atrás. O sea, no la lanzas para atrás. Tiene que darte la vuelta a ti con efecto y salir disparada para adelante a ver quién alcanza la mayor. En gimnasia rítmica hacíamos algo parecido. ¿Ah, sí? Pero con la pelota. Pues y con la cuerda. Entonces, lo que pasa es que en vez de pasar entre las piernas, era por el lado. Entonces, pero hacías el mismo movimiento que era hacia atrás para que la cuerda o la pelota fuese hacia adelante. Bueno, cosas muy frikis. Prometo subir un vídeo a Instagram lanzando la alpargata. Si hay concurso de lanzamiento de alpargata, y si no, lanzo una bota. Pero voy a subir ahí desde la plaza de San Macario en Castellote, desde la fiesta de San Macario en Castellote, voy a lanzar la alpargata. Porque probablemente ostento el peor de los récords mundiales. O sea, lanzar la alpargata hacia adelante y que salga disparada hacia atrás. O sea, sí, una cosa así un poco... ¿Qué tiempo se prevé? Va a nevar, seguro. Es que me han enviado un mapa. Sí, no va a nevar. Va a hacer a ver, mírame. ¿En Castellote ha nevado? En Castellote alguna vez nieva. No mucho. No, digo, ahora, estos días. Año, sí. Pues no lo sé, enfermero Salesa, yo creo que no, porque normalmente... Dice, qué bien te explicas, Fer, dice Hortensia. Dice, Hortensia, es que el lanzamiento de alpargata es una tradición de generación en generación que viene heredada seguramente de cuando lanzábamos piedras al enemigo. Y claro, de ahí ahora Rubén Alonso pregunta qué es una alpargata. ¿Una alpargata? Hombre, Rubén, una alpargata es una zapatilla... de esparto. De esparto, la suela es de esparto... Suave, donde apoyas el pie, pero el otro lado es bastante más... Bueno, antiguamente eran un poco pinchonas las alpargatas, las recuerdo yo en mi juventud. Pero que tiene una telita y entonces es como un zapato de tela. Como un zapato de tela. Y que se lanza bastante bien, bastante propio para que alcance muchos metros en el lanzamiento si es bien proyectada, correctamente proyectada. Sí. ¿En tu pueblo no tenéis lanzamiento de alpargatas? Que yo sepa, no. Para bailar jotas, dice Atisbo Futuro. Sí. Enfermero. Bueno, esas son distintas, ¿no? Pero... Dice Xavi Gracia, enfermero, tú graba y que circule. ¿Alguna vez te has vestido de baturro? No. Yo No, sí. no, porque además, y esto mis amigos aragoneses se enfadan mucho, pero yo no soy muy partidario de este concepto de las tradiciones hay que mantenerlas, salvo el lanzamiento de alpargata, que es una tradición que nadie duda de su importancia. Hay que mantenerlas sin tal. Yo... Me gusta que la gente se vista, no me disgusta nada y además cuando oigo una jota pues me da como así un poquito de morriña juvenil y de recuerdo, así de raíces, pero no soy especialmente... No, yo creo que uno es del tiempo en el que vive y hace lo que puede por sobrevivir y no nunca me ve. Pero tampoco de chulapo en Madrid, ni de pequeño, ni no recuerdo. Yo de chulapa creo que nunca. Pero de baturra sí, yo creo que con 2 años me hicieron un trajecito, muy pequeñito, claro.
Muy graciosa. Y luego, cuando eres quinta o quinto, te vistes. Hay un día que te tienes que vestir con toda la resaca del mundo. Yo recuerdo que llegué a las 8 o las 9 de la mañana y según llegué me vestí y me fui. No he entendido esta tradición en qué consistía. No, tienes que ir tienes que vestirte y haces cosas. Y lo que pasa es que es en fiestas y entonces como es en fiestas tienes que vestirte. No entiendo nada. Todo el mundo se viste para salir a la calle, Mary. O sea, no, es que antes digo de baturra o de baturro. Vale. Claro, entonces hay una semana de sí fiestas. Que hay fotos tuyas vestida de baturra. Sí. Sí, pero vamos, que tampoco es una cosa del otro mundo. Y entonces, nada, pues en la semana de fiestas hay un día... En Instagram. Sí. Pero voy a subir la de 2 añitos, que es mucho más adorable. Porque la otra tengo una cara que no... Dice, ¿cuándo eres quinta o quinto? Esto que me lo dice a mí. Una cucaña, amigo Berlín. ¿Qué es una cucaña? Eso no lo sé. Baturra y con resaca. Que circule. Queremos ver esas fotos en Instagram. No hay quien pueda. Dice, con la gente de la resistencia, no hay quien pueda. Pues podría ser una jota, podríamos hacer una jota. Pero yo tenía una tradición, lo que pasa es que, por eso digo que soy bastante antitradicional. En Castellete me ha pasado una cosa, me ha provocado un pequeño conflicto diplomático, porque el señor embajador quiere hacer una cosa. El señor embajador ha tenido una idea, el señor embajador. Resulta que en los pueblos de Aragón vais a flipar con esta historia que os voy a contar. Espera, que os la voy a contar en condiciones, porque vais a alucinar. Muchos de vosotros lo conoceréis porque conoceréis pueblos de este tamaño y seguramente no sea un fenómeno exclusivo, pero yo no me había enterado hasta ser adulto. En una buena parte de los pueblos del Maestrazgo, sobre todo los más pequeñitos, los que están más perdidos en la sierra, hay un teléfono en la calle, generalmente en el edificio del ayuntamiento, que si tú lo levantas y hablas, se escucha por todos los altavoces del pueblo. ¿Para qué sirve eso? Por ejemplo, cuando llega el mercadillo o cuando llega el que vende melones, para que no ande molestando. El pregón. O para dar el pregón. Entonces se levanta el teléfono. ¿Qué pasa? Que en algunos lugares echas €1, levantas el teléfono, estoy en la plaza del pueblo, he traído sandalias, zapatillas, melones... ¿Pero lo puede hacer cualquiera? En algunos pueblos sí, en algunos lugares sí. En Castellote, sin embargo, está en el ayuntamiento. Entonces, cuando quieras que pregonen alguna cosa, tienes que pasar una notita y pagar ese €1 al ayuntamiento y a alguien, pues la voz que pone ahí, por los altavoces dice. Hasta tal punto, o sea, la cosa es importante para mantener la comunicación en los pueblos, que por ejemplo en el pregón pues se cuentan cosas como que ha fallecido algún vecino o que hay algún problema en el pueblo, pero se ha sofisticado hasta un punto que, por ejemplo, cuando se ven ladrones por la zona, que pasa en algunas masías, que entran algunos, se ve algún todoterreno que está ahí entrando y que no precisamente con buenas intenciones, cuando se acercan a los pueblos, pues hay como códigos que se envían a través de los altavoces, y entonces de pronto dicen, vecinos y vecinas de Castellote, se informa que el raticida que estamos empleando, no sé qué, no sé cuántos, y entonces ya todo el pueblo entiende que es que hay que tener las puertas cerradas, que si vas a bajar a comprar a las tiendas tienes que cerrar la puerta, etcétera, 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 ¿no? Entonces hay como códigos en los que se manejan muy bonitos los tal. Pero esos mismos altavoces, algunos de los cuales, enfermeros Alesa, ayúdame en esta reivindicación, ya son de la Segunda Guerra Mundial y resuenan por todas las montañas, o sea, son unos pedazos de altavozacos, uno de ellos está sobre la cabeza de mi cama. Entonces está bien, pero en fiestas resulta que el pregón comienza con una jota. Y entonces empieza a las 8 de la mañana, lo bestia sobre mi oreja. Bien, no puedes venir de fuera protestando de vengo aquí a que me quitéis el altavoz. No, yo acepto que donde yo llego me adapto. A ver, pero es que es para que te enteres, claro. Es que yo lo tengo al lado de la cocina. Claro. Pues claro, pues te enteras, para que te enteres, si no te enteras. Yo me entero, pero vamos, que resuena porque además en la casa de Castellote tiene unos techos muy altos, entonces es como una caja de amplificación. ¿Tú has visto alguna vez una caja de amplificación musical? Bueno, pues así es mi habitación. Y entonces es como que de pronto 500 años de jota entran en tu garganchón cuando penetran por tus tímpanos. Es para que sepas que estás en Castellote. Para que sepas bien de tal. Bueno, entonces resulta que sucede una cosa. La revolución cafetera que yo quiero introducir, enfermeros Alesa, en las fiestas, que me tienes que ayudar, porque he intentado convencer a Marisa, se lo llegué a insinuar al alcalde y no consigo yo tal. Resulta que primero se canta una jota y luego se da alguna información, o sea, meten una jota a toda tralla y luego se da alguna información de interés sobre las fiestas. Pero todo esto a las 8 de la mañana. Y entonces yo dije, ¿por qué no cambiamos la dinámica? Tengo una idea que es buenísima, que consiste en lo siguiente. En lugar, imaginaos, mira, voy a documentarlo para que mientras... Cuenta tú algo, que voy a contar qué es lo que quiero hacer en el micrófono de Pero ¿qué quieres hacer?
Bueno, pero tú cuenta algo mientras tanto, que tengo que buscar una cosa. A ver, a eso tiene sentido que esté tan alto, porque tienen que anunciar todo tipo de cosas. Luego, además, yo no sé si en tu pueblo también, pero en el mío, además, tienen una... O sea, en la televisión tienes un canal en el que simplemente pues se van pasando pantallas sobre los horarios, las actividades que se van a hacer en el pueblo, y se comentan cosas así muy, muy, muy curiosas, muy curiosas. Pero no sé, ¿qué quieres? ¿Montar aquí un pregón? Bueno, ¿Podrías poner un altavoz? Bueno, voy a poner algo que no es exactamente... En tu terraza, y entonces que todo el centro de Madrid pues sepa que estamos aquí. Bien, esto no es lo que se escucha, pero voy a intentar trasladar a los oyentes a día de fiestas, 6 de la mañana, Berlín, que tuvo una noche de mi juventud me levanté abrazado a un buzón. Para que la gente se haga una idea en la calle, en la plaza del pueblo. Abrazado, o sea, yo me desperté abrazado a un buzón. Eso en mi juventud, que fue, como todo el mundo se imagina, pues algo agitada. Imaginaos, 8 de la mañana, y entonces has conseguido entrar en casa, tumbarte en la cama, y entonces... Claro, sí. En el altavoz de mi oreja derecha... Aragón en estado puro. Y entonces dicen, vecinos de Castellote, se recuerda que el baile francés tendrá lugar a las 6 de la tarde para padres con niños. Y entonces cuando ya piensas que estás viendo dragones, o sea, que ya no sabes por dónde vienen, digo, tal. Bueno, pues todo esto, a ver, que tiene un objeto, tiene una función, y además, claro, a mí me da, ahora que lo estoy escuchando, me da una morriña escucharlo desde aquí alucinante, porque me recuerda a fiestas y me recuerda a tal. Pero entonces yo digo, vale, que se siga manteniendo la tradición, pero yo propongo un pequeño cambio para este año. Que a las 8 menos 5 se escuche por los altavoces de Castellote lo siguiente. Buenos días, Castellote. Hoy, poema de Walt Whitman. Oh capitán, mi capitán. Oh capitán, mi capitán. Nuestro espantoso viaje ha terminado. La nave ha salvado todos los escollos. Hemos ganado el anhelo. Próximo está el puerto. Yo oigo las campanas y el pueblo entero que te aclama, siguiendo con sus miradas la poderosa nave, la audaz y soberbia nave. Mas ay, oh corazón, mi corazón, mi corazón, ¿no ves las rojas gotas que caen lentamente allí en el puente donde mi capitán yace extendido, helado y muerto? Buenos días, Castellote. Reconoce que es bonito. ¿Sabes lo que podríamos hacer? Reconoce que es súper bonita idea. Sí, pero y entonces la gente llegaría a la panadería... Tienes que hacer un programa... desde los altavoces, o sea, que se escuche en todo el pueblo. Pero si era esto lo que te estoy diciendo. Sí, pero que me dejen, porque además digo, Marisa, que quede claro que te estoy amenazando, o me dejáis hacerlo, o pincho la señal. Porque el cable que pasa al ayuntamiento, con unos mínimos conocimientos técnicos y algún ingeniero hay por allí, digo, le sacamos una derivación y me espero despierto hasta las 8 de la mañana y ese poema se va. Te diré que en los pueblos son muy vengativos. Oye, pero me parecía una idea súper bonita. Digo, vamos a ver, tanto es así que se oiría por todos los altavoces y seguro que luego la gente llegaría y diría, ¿así está escuchando el poema de esta mañana de Zaratustra que decían que ha leído? Porque además digo, os traigo voces invitadas, o sea, yo le pido pues a Gabilondo que grabe unas voces, le pido a Sabina que grabe algunas, a Juan Diego Bota, algunos personajes así. ¿Has escuchado esta mañana al Gabilondo que decía esta mañana que hacía el tal? Y me pareció una idea súper bonita. Sí. Digo, no quitar la tradición, pero bueno, unos minutitos antes, empezar con una música suave, sutil, dar los buenos días a Castellote. Enfermero Salesa, necesito tu colaboración con esto, necesito tu ayuda para este pequeño hacking musical. Dice, no cuela, me dice Atisbo Futuro. Dice, Fer de Pregonero, concurso de lanzamiento de alpargata cafetera. Es una idea acá de las buenas. Esto, imagínate, porque además es un poco como Amanece que no es poco. O sea, tiene un rollo así un poco como entre peculiar y tal.
Y luego estimula esto de la comunicación y los poemas y tal, y le daría un rollo muy bonito, muy divertido. A ver si lo consigues. Luego te vienes a Valderrobles a ver si... Luego se puede extender la iniciativa en Valderrobles y... Y entonces ya no serán la Toscana española, sino que además serán los pueblos... Bueno, te voy a decir, al lado en de los Castellote... que han cambiado el pregón. Que tú, este pueblo seguro que no lo conoces. Junto a Castellote hay un pequeño pueblecito... Espérate, porque es que voy a mirar bien para decirte exactamente los datos... Pero bueno, es que no recuerdo a qué distancia está, pero debe estar como unos 15 minutos en coche, una cosa así, que se llama Molinos. Y es un pueblo, mira, pon en Google el que estabas mirando, pon ahí Molinos, Castellote. Molinos, Castellote. Es un pueblo que tiene una especie de desfiladero. A ver, Castellote. Con un puente, y ahí viven poetas, viven... Es una auténtica maravilla de pueblecito. Una auténtica maravilla. Y entonces se dice que hay muchos poetas, que hay algunos dibujantes, algunos escritores, es muy bonito, es un pueblo precioso que está allí. Por eso te digo que tiene... Entonces hay un río que atraviesa el pueblo, está en una especie de desfiladero. Y hay una altura gigante por el puente por el que caminas, miras hacia abajo y hay una caída de agua. Es muy bonito. El pueblo es una preciosidad en pleno maestrazgo, Molinos. Para el que quiera hacer una ruta por allí, es muy... Pero bueno, a ver si... Aragón es muy bonito. Aragón es precioso, pero todo esto ha sido un desvío, un paréntesis en el sorteo de las entradas que íbamos a hacer de Fridonia. 2 entradas dobles para los oyentes de La Resistencia que vayan a estar este viernes en Madrid. Tenemos 2 entradas dobles. Entonces, ¿qué podemos hacer para entregarlas? Pues... Bueno, a quienes pongan un mensaje con la almohadilla, la cafetera, el pensionazo, almohadilla, la cafetera, el pensionazo, y diga, a ver, ¿cuál es la canción que ha sonado en la alternativa que proponía Berlín para qué pieza de música clásica se escuchaba de fondo con el poema de Oh Capitán, mi capitán? ¿Qué pieza de música clásica? Yo creo que el que detecte esto no es nada desconocida, es conocida como para buscarla y revisarla. Hay 2 entradas dobles para este viernes para el concierto de Fridonia en Madrid. Estará allí Fridonia, seguro que van un montón de oyentes de La Resistencia además, y más ahora que lo estamos diciendo, pero 2 entradas dobles que regalan muy generosamente y muy cariñosamente los miembros de Fridonia para que podáis ir a ese concierto del viernes. Entonces, almohadilla, la cafetera, el pensionazo. Os vamos a dar unas horas. Luego, entre quienes hayan acertado, ¿de quién es la canción, la pieza sonora, porque es una pieza clásica, de quién es la pieza que ha sonado mientras recitaba Oh Capitán, mi capitán? Así que, bueno, nos vamos a marchar. Así. Muy bien, es que estaba aquí hablando con un oyente, Pipo BBB, que me dice, es que parte de mi familia también es de un pueblo muy pequeñito cerca de Guijuelo, en Salamanca, que se llama Campillo. Y digo, claro, Campillo está al lado de Cabezuela de Salvatierra. ¿Tenéis teléfono en el ayuntamiento para hablar con los... ¿Se pueden hacer poemas desde...? Bueno, es que en Cabezuela no hay pregón ni nada. Es que Cabezuela es muy pequeño, es una aldeilla. O sea que no tenéis teléfono. No tenemos nada. En Cabezuela no hay teléfono. Hay un bar de vez en cuando. Se utiliza un sitio como un bar. Pero bueno, tiene su encanto. Es muy bonito. Estáis poniendo el nombre de alguna canción y algunos se están equivocando, otros puede que estén acertando, ya lo diremos cuando lo resolvamos, pero lo estáis poniendo en el chat del programa. Insisto, almohadilla, hay que ponerlo en Twitter. Almohadilla, la cafetera, el pensionazo. Almohadilla, la cafetera, el pensionazo. Quien lo ponga allí, oye, a lo mejor lo sabéis y no estáis en Madrid, pero queréis ayudar a los demás a que alguien pueda tenerlas, a ver si sabéis a qué canción, cuál era la música que estaba sonando, porque como además ahora estamos en directo no podéis ir para atrás para escucharla. Así que podemos prolongar un poquito para que haya una cierta tensión. Almohadilla, la cafetera, el pensionazo. ¿Cuál era la música que se escuchaba bajo el poema de Walt Whitman, Oh Capitán, mi capitán? Se llevarán 2 entradas dobles para el concierto de Fridonia. Y nosotros nos vamos a marchar dando las gracias a toda la audiencia, a esta gran familia que se genera en torno al programa y que nos acompaña tantísimo, tantísimo.
Y de verdad, muchísimas gracias por hacer posible, especialmente un abrazo muy fuerte a los mecenas, a quienes se han incorporado como mecenas, por hacer posible este proyecto tan apasionante y tan maravilloso que es la cafetera y que nos permite este gran abrazo mañanero, diario. Adiós, Mary. Adiós. Uy, ¿ves? Me ha cambiado ya la voz. Bueno, nos vamos con 1 hora y 40 minutos. Pero bueno, también gracias a que estáis ahí. ¿Cómo que a que con 1 hora y 40 minutos? Con nosotros, sentaditos. Son las 10 y 9 minutos. 8:30, 9:30, 1 hora. 1 hora y media, 1 hora y 40 minutos. 1 hora 40. Sí. Ah, bueno. Empezó, aquel programa empezó siendo de 30 minutos. Que si nos dejáis nos tiramos aquí 2 horas. El programa empezó siendo de 30 minutos. También, bueno, igual hay alguna última hora. Espérate que vamos a mirar a ver si hay alguna. Hasta las 11 no comienza la mesa del Parlamento. Dice, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya solo pedirán el voto delegado para los diputados en prisión. Dice la portada del periódico El País en digital ahora en este momento, pero vamos, no hay más novedades en este momento. Bueno, muchas gracias a todas. Mañana volvemos. Gracias, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós, Mary, muchas gracias. Adiós a todas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. You raised me out of the grave, for more than the scope of my old dreams. Call me yours, you call me free.